El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más. Hoy estamos con Guillermo Tabernilla, de la asociación Sancho de Breuco. Y la verdad, hoy empezamos un podcast, como cada domingo, pero un podcast especial. Porque, pues tengo la suerte de tener aquí a Guillermo, que después de mucho hablar y sobre todo después de mucho participar con su asociación de recreación histórica, Sancho de Breuco, pues hemos coincidido ya finalmente. Y oye, pues para mí es un orgullo, es un placer absoluto tenerte aquí, Guillermo. Y Gracias, gracias a ti por estar por aquí. Gracias, sí. al principio, me gustaría hablar un poco de quiénes sois, porque vosotros, Guillermo, eres miembro de la asociación Sancho de Breuco, que ha participado en una cantidad importantísima de recreaciones, también que tiene una página web llena de sesiones de fotos, que se dedica pues a participar también en páginas web y en diarios, entre los que se incluyen o revistas como Espertaferro. Y pues yo creo que vosotros además sois, junto con el grupo en el que yo recreo, Primera Línea, que ya ha participado también alguna vez en Foro de la Historia, en mi opinión sois el mejor grupo de recreación y Vaya. de memoria y es que lo digo con mucho cariño, de toda España. Entonces, ¿qué tal estás, Guillermo? Pues muy bien, muy bien. Muy agradecido porque además sabes que tenemos una conexión muy especial contigo concretamente y con el grupo en el que estás con Primera Línea, y para mí el estar ahora hablando de este tipo de temas que no tienes normalmente, porque al estar un poco fuera de los circuitos oficiales no tenemos la oportunidad de tratar estos temas, y siendo la recreación histórica una actividad que nos apasiona, como un modo de poner en valor el patrimonio, tanto material como inmaterial, y la memoria, pues no tiene muchas veces vehículos de comunicación, no existe una revista especializada, no hay foros donde podamos compartir estas cosas que para nosotros son tan importantes y de las que se habla tan poco. Y ver además que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años relacionado con la memoria tiene gente que nos habéis demostrado el cariño y el afecto yendo a Aragón tantas veces, incluso compañeros que vienen de Cataluña, que siguen estas sesiones de fotos que hacemos siempre desde la intimidad y desde la amistad. Pues para nosotros es un, como diría el Borbón, un motivo de orgullo y satisfacción, ¿eh? Desde luego, es que vosotros, claro, la asociación es una asociación que además ya lleva muchísimo tiempo y que, la verdad que está muy chula. Yo, a todo el mundo que tanto vea el vídeo en YouTube, como luego ya sabéis que estamos en YouTube, en Spotify o en Evox, tanto a la persona que vea el vídeo y, vea nuestras caras, como a la persona que escuche el podcast, yo lo que le pido es que durante la escucha de este podcast o la visualización, pues pase por la página de la Asociación Sancho de Breuco, porque vale mucho la pena. Aparte que es una página web y nosotros que ahora tenemos la de Foro de la Historia, que no le llegan a la suela de los zapatos a esta, porque en cuanto al diseño es estupendo. Luego también la cantidad de buen material gráfico y desde luego los recreadores que en este caso le ponen muchísimas ganas y que desde luego no solo recrean guerra civil, sino que también hay muchísimas cosas. A mí me gustaría empezar preguntándote, Guillermo, ¿cómo surge Sancho de Breuco, la asociación, y cómo surgís vosotros como recreadores? Uh-huh. Bueno, la Asociación Sancho de Beurco es un poquito complicado de decir, es un barrio baracaldés que tiene ese nombre. Responde un poco al interés que teníamos por dejar constancia de los, vamos a decir, de los historiales de los batallones vascos republicanos, de los cuales, por interés y por investigaciones propias, habíamos visto que existía una laguna en la cual no había estudios historiográficos potentes, y nos juntamos Josu Aguirre Gaviria y yo hacia el año 95-96. Ahora él es el presidente de la asociación y yo el secretario, pero durante muchos años fue al revés. Fui yo el presidente y él el secretario. Y vimos un poquito cuál era el camino para poder bajar a nivel de las personas, ¿no? Que es lo que nos ha interesado siempre, al nivel de la gente de calle, de base, ¿no? Del combatiente, del militante, de la persona que realmente se ha quedado fuera de la historia. Entonces veíamos que había unas lagunas terribles que a nivel
bueno, pues para hacernos una idea de lo que eran los batallones republicanos vascos de comienzos de la Guerra Civil, eran organizaciones de más de 600 personas, pues si a nivel de 600 personas no existían estudios de lo que esa gente había hecho y por dónde había estado durante la Guerra Civil, había una laguna terrible, ¿no? Pues imaginemos ya pasar a niveles más pequeños, a niveles de microhistoria, como puede ser, por ejemplo, el pelotón o la escuadra, o las vidas individuales y lo que cada uno tiene que contar, ¿no? Que es lo que nos interesaba al fin y al cabo. Toda esa evolución de la asociación, en la cual pues, se han escrito una decena de libros, muchísimos artículos. Tenemos ahora mismo un blog que ha pasado del diario.es a la página de Euskal Cultura, que es la página de la diáspora vasca. Es ahora mismo el único medio de comunicación dedicado a la diáspora vasca. Hemos estado 2 temporadas, creo, en el diario.es. La segunda temporada estamos ahora mismo en Euskal Cultura. El blog trata de temas relacionados con la memoria del exilio de los republicanos, que luego hemos extendido, obviamente, del año 36-39 a la Segunda Guerra Mundial, porque hay una generación que luego participa en el esfuerzo bélico de los países en los que está. No hace falta... el caso de la 9 lo conoce todo el mundo, pero es que había miles de personas, miles de exiliados republicanos españoles en el maquis. Luego hay un componente de diáspora que está en Estados Unidos y que es un emigrante económico que participa con los norteamericanos y que también tuvimos ocasión de tratar para un artículo para el diario.es. ¿Te acuerdas que te comenté el artículo Españoles contra Hitler, etcétera, etcétera? Entonces, todo eso nos va llevando al mejor modo de poner en valor este patrimonio. Y hacia el año 2006-2005, lo que es la parte de la asociación, que es básicamente de investigación, pasa a tener una parte que vamos a definir de divulgación relacionada con la recreación histórica, que en aquel momento, como hemos hablado antes en los prolegómenos, pues no tenía muchísimos grupos representándola en el panorama estatal, ¿no? Había pues unos 3 eventos, había una serie de grupos, pues Línea X, Y y Z en Valencia, Frente de Madrid en Madrid, en Aragón estaba el grupo AFA, etcétera, etcétera, y nosotros pues empezamos a participar en algunos de estos eventos hasta que pensamos que realmente el uso del espacio público en el cual se desarrollaba un evento de recreación histórica no nos acababa de llenar, ¿no? Nos gustaba la interacción con el espectador, nos gustaba la interacción con los compañeros, pero no nos acababa de llenar. Queríamos ir un paso más adelante y trabajar las escenografías desde un punto de vista de la composición de escenografía, aunque valga la redundancia, ¿no? La posibilidad de poder componer un escenario que luego se prestase para la memoria. Con lo cual, hay una generación de recreadores que empezamos en esto pues ya hace ya más de 20 años, que dejamos el tema para dar paso a una generación de jóvenes, entre los cuales pues está Eneco, está Iñaki, está Eder. Hay pues 8 personas que están ahora mismo en edad y condición física, sin que esto signifique para nada sectarismo ni discriminación, sino simplemente es ver qué es lo que puede aportar cada cual a la recreación histórica. Es muy importante, ¿no? Porque realmente si lo que permites es que al final un recreador que no tiene el físico ni tiene la vocación, vamos a decir, porque al final tienes que trascender que el personaje al que estás representando es alguien importante, es alguien que representa una generación, la del exilio, la de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Esa generación tiene que estar lo mejor representada. Es decir, si yo físicamente vengo a un espectáculo de máscaras, a un espectáculo de disfraces y estoy en una cuestión en la cual es más importante el que yo me vista de época que lo que realmente yo tengo que aportar, pues en la asociación hemos decidido que es mejor estar fuera durante una temporada aportando materiales diferentes donde el recreador esté físicamente y mentalmente más acorde con la época a la que representar y donde las emociones que eso sí hemos tenido ocasión de constatar en multitud de eventos y de rodajes, las sensaciones que transmite a la gente un trabajo de escenografía bien hecho con personas mentalizadas que realmente viven la actividad y están poniendo en valor ese patrimonio, lo que causa va mucho más allá del sonrojo y de la mofa y en algún caso el escarnio que hemos visto en algunos eventos públicos donde la gente te dice de todo, sino que el espectador asiste a una evocación, ¿no? Esa evocación de personas con las que tú tienes una empatía desde el momento en que te vistes un uniforme o te pones la ropa de un miliciano, de un gudari, del que sea, ¿no? Porque no se trata tampoco de discriminar memorias en beneficio de otras, ¿no? Sino de representar una generación entera. Esa evocación que tú transmites, la gente la percibe.
porque partes del respeto que te tienes a ti mismo como recreador para luego ese respeto ver realmente si ha conseguido un efecto en el interlocutor, si realmente hay una empatía hacia el público que es al que transmites tu propuesta, partiendo de la premisa de que cualquier aportación en escenografía es una novedad, es decir, no podemos pretender que ahora estamos haciendo escenografía y, pues estamos reproduciendo exactamente como en un lienzo, como si fuéramos el Velázquez ahí con las lanzas de Breda. Estamos haciendo una interpretación y una representación que realmente no deja de ser una novedad. Pero partiendo del respeto hacia nosotros, podemos establecer lazos con otras personas con las que pues, compartir el espacio público y volver al espacio público, pero de una manera rigurosa, sin sectarismo, sin discriminación. Es decir, todo el mundo tiene sitio en la recreación histórica, eso obviamente es una realidad, pero cada uno tiene que saber realmente cuál es el personaje que tiene que representar si es respetuoso con esa memoria, ¿no? Yo creo que esta faceta es muy importante, ¿no? Matizarla, y quizás eso es lo que nos ha hecho un poquito diferentes de otros grupos, que no mejores, porque al final lo que pretendemos es poner en valor el patrimonio inmaterial de una generación a través de la vocación de unos personajes históricos, ¿no? Ya es muy importante esto, destacarlo. Desde luego, claro, yo es que os conozco, bueno, pero vosotros habéis estado, os conozco desde hace cuestión de 2 años aproximadamente. Ya estamos en 2022, efectivamente, fue en 2020 cuando nos conocimos. Y claro, yo siempre os he conocido en el espacio público. También estar en el espacio público, al menos en la opinión pública, es estar en esos artículos que hacéis y participando con esos periódicos, que lo que quieren, pues también es un poco a través de la lectura reivindicar la lucha de, por ejemplo, los españoles en la Segunda Guerra Mundial, o los vascos en el exilio, o bueno, pues diversas bueno, pues sensibilidades, ¿no? De hecho, mucha gente cuando digamos hablamos de la recreación y bueno, pues cuando hablamos un poco de lo que es el recrear, la gente se piensa que, bueno, pues el hecho de que, por ejemplo, alguien sea de izquierdas solo se va a vestir de republicano, o, por ejemplo, alguien que sea de derecha se va a vestir de soldado sublevado o lo que sea. Y luego eso tampoco es así, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros empezamos a hacer, el primer evento en el que estuvimos hicimos soldados de la República, pasando luego por milicianos y siguiendo por tropas del bando sublevado. De hecho, me he vestido hasta de carlista. De hecho, he de decir que el mejor traje, el que mejor me queda es el de carlista, con esas boinas que son muy bonitas. Y desde luego, pues también hay que romper un poco el mito, ¿no? En ese sentido. Porque, bueno, creo que estas recreaciones y también un poco digamos, vuestro contenido en redes sociales como es Instagram, donde además subís unas muy buenas fotos. Además, las haces tú, Guillermo, lo cual para mí es una maravilla. Gracias. Y de hecho, es que muchas veces, claro, yo os empecé a seguir y yo no seguía en Instagram. Y cuando vi las imágenes dije, joder, pues está muy bien. Y esto es una cosa que al final era necesaria, ¿no? Pues un poco para reivindicar pues todo esto de lo que hablamos. Me gustaría, bueno, pues un poco. Claro, porque vosotros habéis hecho, de la Segunda Guerra Mundial no habéis ido a recreaciones, solo habéis hecho sesiones de fotos. Muy pocas. En 2 o 3 ocasiones hemos ido a recreaciones públicas de Segunda Guerra Mundial, pero muy pocas. Pues aquí en España hay recreaciones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muchas. Bueno, las recreaciones de la Segunda Guerra Mundial, al final, cuando el grupo evoluciona de la guerra civil a la memoria de la Segunda Guerra Mundial, se crean pues 2 o 3 unidades específicas y se crean una serie de conceptos que yo creo que a estas alturas son un poco desfasados, un poco decimonónicos, ¿no? Para como nosotros vemos la recreación ahora. Eso yo creo que es un poco herencia de en qué fase está el proyecto de investigación. El proyecto de investigación, cuando nace el proyecto de vascos en la Segunda Guerra Mundial, Fighting Basque, es un proyecto que todavía no tiene biografías, que no tiene chicha, y por lo tanto la recreación histórica ocupa un lugar que es predominante, porque al final de lo que se trataba era de poder visibilizar a esa generación y no tenía esos materiales para ello. Entonces ahí encaja la recreación histórica como un modo, más que de poner en valor el patrimonio en aquel momento, era un modo de visibilizar el proyecto y un modo de divulgar. ¿Vale? Hoy en día hemos avanzado bastante, yo creo que hablamos ya de cosas muy avanzadas en cuanto a las nuevas museologías,
por ejemplo, me recuerdo ahora mismo cuando estuvimos en SOS del Rey Católico y cómo nos permitió ya no solamente visibilizar la guerra civil, sino una representación de la guerra civil, que es la propia película de la vaquilla. Es decir, visibilizas una ficción. Es decir, estás recreando una ficción, ¿no? Eso creo que ya nos sitúa ya en otro ámbito, pero cuando empieza el proyecto estamos en la situación diferente, ¿no? En la situación en la que no tienes materiales de investigación y tienes que, con la recreación histórica, dar un paso adelante. Sí que es cierto que durante la pandemia, que han sido 2 años malditos para todos, a todos los niveles, ¿no? Pero para la cultura obviamente ha sido un agujero negro, porque la cultura que se desarrolla desde casa, pues obviamente por mucho que puedas poner en valor cosas que tienes hechas o que puedas hablar con amigos o que a través de las nuevas tecnologías puedas comunicarte, no deja de ser una limitación terrible, ¿no? El estar encerrados como hemos estado y limitados precisamente en ese espacio público, ¿no? En el cual nos movemos todos, ¿no? Pero bueno, la sinergia de la relación con Primera Línea nos ha permitido volver al espacio público de una manera en la cual pues tiene mucho protagonismo el grupo de recreación. Precisamente el grupo de recreación está liderado ahora de manera bastante autónoma con respecto a la propia asociación. La junta directiva propone, por ejemplo, algunas cosas, pero es el grupo el que la decide de una manera mancomunada y yo creo que además de la cual podemos estar muy orgullosos a nivel interno, porque todo se somete al espíritu crítico, cualquier participación en cualquier evento, pues hay un debate interno que yo creo que eso es algo que tienen todos los grupos y que es algo muy, muy positivo sobre lo que tú decías, ¿no? Pues pasamos a ver qué necesita, por ejemplo, los compañeros de Primera Línea que ahora mismo tienen pues un evento potentísimo en algo que para mí es un referente en toda España, ¿no? Que es la Ruta Orwell, la que es patrimonio de Aragón y concretamente de la comarca de los Monegros. Pues poner en valor ese patrimonio con recreadores y además con unas elaboradas escenografías y la capacidad de divulgar a un público que consume cultura el fin de semana, que llega allí y que ves que realmente el trabajo que tienes es un trabajo que la gente palpa, que la gente puede sentir, es algo muy gratificante, ¿no? Entonces, ese debate parte del seno de cada grupo que tal y la oportunidad de poder estar, pues es algo grandísimo, ¿no? Yo lo he pasado muy bien. Yo que ya sabes que voy de mero espectador con mi cámara de fotos, que es una necesidad, primero porque nosotros hemos trabajado con buenos fotógrafos, porque nos ha preocupado que el trabajo privado, el trabajo que dedicas un montón de días, luego no sea bueno, ¿no? Entonces, no hemos fiado la fortuna de una recreación a la llegada de un fotógrafo que más o menos podamos tener amistad con él, que es algo que yo creo que los grupos no acaban todavía de pensar. El trabajo de escenografía es un trabajo que sin lo visual no tiene sentido. Y si yo tengo 2, 3, 4, 5 fotógrafos con los que colaboro en virtud de la coyuntura que sea o las circunstancias que cada cual podamos tener, porque el asociacionismo no deja de ser eso, la voluntad de todos de poder hacer cosas comunes desde el ámbito del querer, ¿no? Más desde el hábito, desde el interés, ¿no? Que aquí intereses económicos no hay ninguno. Pues al final, dar ese paso supone que el producto final que tú estás ofreciendo al espectador es un producto mucho más elaborado en el que ya has tenido la fase de eliminar anacronismos, has tenido ya la fase en la cual dices, bueno, pues esto me vale, esto no me vale, pues porque aquí no he conseguido el efecto que buscaba o esta foto no es rigurosa, no es representativa de la época que pretendemos reflejar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, al final, la asociación no siempre podía disponer de buenos fotógrafos y la cámara que me compré yo de recurso para poder hacer las fotos ha permitido sacar adelante un volumen de escenografía, sobre todo en los peores tiempos de los 2 últimos años que hemos vivido, que yo creo que ha permitido estar en reflejar el proyecto, visibilizarlo y estar, ¿no? Y solo con estar en 2 años y poder divulgar hemos tenido bastante. Sí, de hecho, bueno, claro, en la pandemia nos dimos cuenta de que estas fotografías eran realmente importantes, que cuando no se pueden tocar las cosas, cuando no puedes salir de tu casa, cuando estamos confinados en simplemente nuestro hogar y que no podemos salir pues por causas ajenas, desde luego esta escenografía, esta imagen, bueno, pues nos puede llevar a años tan remotos ahora mismo, ¿no?
como los de nuestros abuelos, 1940, 1935, 37, 39, ¿no? Y es desde luego un recurso bastante interesante. De hecho, una de las motivaciones para hacer esta entrevista, lo tengo que admitir y lo digo aquí porque para mí también es un orgullo, es el tema de las imágenes, porque claro, lo que nos ha contado Guillermo, para mí es principal. De hecho, bueno, nosotros, como hemos comentado antes, nos conocíamos desde hace un par de años. Yo pertenezco a Primera Línea de Recreación, un grupo que, bueno, es también antiguo porque ha ido pasando por algunas fases. Pero a mí una de las cosas que más me atrajo a la hora de, digamos, estar y entrar en primera línea, aparte de nuestro compañero Fernando, al que yo le debo todo en la recreación y al que le mando un caluroso abrazo, un afectuoso abrazo. Sí, es un grande. Desde aquí, sí que es verdad que Fernando, y junto con Antu y otros, pero sobre todo Fernando, había dedicado un trabajazo impresionante a hacer imágenes. De hecho, o sea, a sacar fotografía y a colgarla en redes sociales. De hecho, Primera Línea tiene una cuenta que es muy conocida justo por esto, porque al final ellos han ido trabajando mucho el tema de la imagen, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me parece muy interesante en ese sentido y oye, pues me parecía algo a destacar. Muchas gracias por la oportunidad. Primera Línea es un grupo que tiene, primero, dos cosas que para mí son fundamentales. Aparte de que tiene claro lo de poner en valor el patrimonio, y lo hace de manera estupenda. Aquí podemos destacar el trabajo de Fernando, de Antu, de Iván, de vosotros, de todos, porque cada uno aportáis algo. Luego, aparte de que está perfectamente integrada la mujer en el mundo de la recreación, que eso es algo importantísimo, ¿no? Con María, con Laura, la capacidad de poder comunicar y de hablar de cosas que no se hablaban a través de tutoriales que pueden engranar con un público moderno, con un público joven, y poner en valor lo viejo desde un tutorial, es decir, bueno, el uso de un mosquetón Mauser, de qué realmente aporta este uniforme a la recreación histórica de Guerra Civil, es la capacidad de divulgar y cómo ven el patrimonio, y realmente que son un grupo para nada sectario, que trabajan muy bien, que creen en la amistad, que creen en la colaboración. Esto de la colaboración es muy importante, porque la colaboración nos hace más grandes desde nuestro mundo pequeñito, el mundo pequeñito de cada grupo. Tenemos que ser capaces de tender puentes con otros para hacer eventos más grandes, para poder asistir a un rodaje, para estar en las antípodas, yo que sé, de que surja cualquier oportunidad y que uno no lo pueda atender, que lo pueda atender otro, o que nos fusionemos, como pasó en SOS del Rey Católico, o que tengamos la capacidad de, aún no pudiendo estar, porque ahora llega el verano, son fechas malas, pues que haya un amigo que nos cuente cómo le ha ido, cómo ha ido el evento, que ve... Primera Línea es un grupo absolutamente pionero y bueno, no hay nada más que hacer unas búsquedas en internet para darse con ellos, que uniendo la palabra recreación histórica y guerra civil española sale Primera Línea en todas, ¿no? Está perfectamente indexizado y para mí es el fruto de un trabajo bien hecho y que realmente para nosotros es un absoluto referente, ¿no? Nosotros realmente siempre digo que no somos un grupo clásico porque al haber estado en esta situación privada o semiprivada, que en algún caso pudiéramos definir de clandestina, nos ha permitido pues quitarnos servidumbres y un desgaste que los grupos que tienen vocación pública asumen de una manera muy meritoria, ¿no? En este caso, Primera Línea, todo lo que son las fases organizativas, unos sentas de creatividad y de esfuerzo de todos los socios, para mí es algo admirable, ¿no? Yo no sé si sería capaz de estas alturas de poder abordar la organización de un evento tan potente como los que estamos viendo en otros lugares de España, ¿no? Y por supuesto en Aragón. Bueno, de hecho es que eso lo llevan Fernando y Antu, que se pegan un trabajazo impresionante y que además son buenos, bueno, desde luego vendedores, ¿no? De un producto, ¿no? Que es ese evento, vamos a llamarlo producto, pero bueno, de ese artefacto cultural, ¿no? Que son los eventos, ¿no? Me llama mucho la atención porque muchas veces hablamos con Fernando y el tío está casi sin respirar, o sea, para que luego nuestra audiencia también vea que detrás de todos estos eventos, que a lo mejor duran 1, 2 o 3 días a lo sumo, porque generalmente suele ser un día y medio, 2 días, por ejemplo el de Alcubierre o el de la Ruta Orwell o el de Gamiz, que ha sido hace relativamente poco allí en País Vasco, pues desde luego
hay mucho más detrás, ¿no? El hablar con las instituciones pertinentes, hablar con intervención de armas, porque va a haber, por supuesto, armas que sean tanto de fogueo como, bueno, luego los fusiles que tienen que tener su ficha. También, por supuesto, pues la fabricación incluso de granadas o de ametralladoras, por ejemplo. Atrecho. Ahora tenemos, es que de hecho es curioso porque hace no mucho, bueno, y que luego la gente es impresionante. Yo, Lara, que cuando uno se pone a pensar en, por ejemplo, una ametralladora, es que tenemos compañeros que están haciendo a través de madera, están haciendo materiales que dan el pego absolutamente y que son increíbles. O sea, y hay Sí. mucho trabajo detrás. Es importante destacar que esto es atrecho, artefactos igual que los que se hacen para el cine, pero de la manera más rigurosa posible, para que no haya ninguna confusión con réplicas o armas asimiladas que ahora mismo pues, suponen un problema en las intervenciones y somos conscientes de ello, ¿no? De la dificultad que tienen las intervenciones de armas para integrar estos materiales en los nuevos libros registros de coleccionista, que es, bueno, es un mundo que va evolucionando obviamente y que quizás al ser tan desconocido pues, y no generar detrás de él pues, adhesiones como otros colectivos que hay, ¿no? Pues en el entorno de la caza o de la pesca, ¿qué tal? Entonces, la recreación histórica se queda un poquito fuera de todo eso, ¿no? Y esto tiene pues cosas buenas y cosas malas, sí. Una de esas, por ejemplo, la originalidad de poder aportar soluciones escénicas, y hablamos siempre de escenografía, porque la escenografía es la base de la propuesta que hacemos los grupos, ¿no? Estamos ofreciendo a la gente unos materiales sobre una interpretación de la guerra civil que luego, pues, hay quien nos la cuenta, ¿no? Ahí a través de los speech tan maravillosos que hemos tenido ocasión de ver en los eventos de primera línea, pues de la mano de Antu, de Iván o de tantos otros compañeros, pues a mí desde luego que he estado de espectador en unos cuantos me llena, me supone muchísimo y creo que es un avance de respeto, de educación, de textos elaborados, de contenidos trabajados, realmente sujetos a metodologías que yo creo que están en el ámbito de las nuevas museologías, todo el rato hablando de lo mismo, nuevas museologías, puesta en valor del patrimonio, escenografía, son conceptos muy importantes. Hay, desgraciadamente, en otras épocas, hay personas que han intentado imitar esto y yo creo que con poca fortuna lo han conseguido o no. La cuestión está en que el trabajo que se hace por parte de algunos grupos es muy meritorio y para nosotros es, ya te digo, algo novedoso. Nosotros tenemos la ventaja de esa cuestión de la clandestinidad que decía, esto de la clandestinidad, que no me malinterprete nadie, lo digo con comillas, realmente el trabajo privado, íntimo, de amigos, de escenografía, de poder hacer una propuesta en la cual pues el día lo tienes dedicado al esfuerzo que haces creativo y no tienes público, te quitas de la presión, pero también te quitas de la interacción, es algo que nos ha permitido pues luego elaborar los contenidos de otra manera. La presión de la organización más luego obviamente el ocupar el espacio público supone también interaccionar precisamente con el poder público, ¿no? Y eso obviamente requiere pues de los grupos más y más organización y más esfuerzo y no sé si al final en un momento del camino perdemos la escenografía, que creo que no, pero para nosotros la prioridad con los escasos medios que hemos tenido siempre ha sido siempre la escenografía, ¿no? Y luego cómo podíamos divulgarla, cómo podíamos ponerla en valor y de qué estábamos hablando, ¿no? Ha llegado un momento en el que estamos poniendo en valor el patrimonio inmaterial y hablamos de memoria, pero para hablar de memoria la gente tenemos que hacerla coincidir con unos aniversarios, con unas efemérides. Si estamos ahora mismo por ejemplo, este año del 80 aniversario de los sucesos del 42, me viene a la cabeza el trabajo que hicimos sobre la marcha de la muerte de Batán en Filipinas, donde hay una memoria vasca o no vasca. Nosotros tenemos la obligación, por definición, de divulgar esas biografías de personas que sabemos que estuvieron en la marcha y que murieron o sobrevivieron. Si somos capaces de llegar a un público más amplio a través de los medios de comunicación, porque entienden que en ese 80 aniversario, siendo una cifra redonda, podemos conectar con un gran medio de comunicación, como fue el caso del Correo, o en el caso de Pearl Harbor también con el Correo y con la propia Despertaferro, donde realmente estamos intentando llevar todos los trabajos de recreación histórica, ante la falta de un medio de comunicación en este país que se parezca a Militaria Magazine en Francia, que nos permita divulgar trabajos de reconstrucción, pues tenemos que ser imaginativos y hacerla coincidir con estos aniversarios, con estas efemérides, para poder tener visibilidad. Este es el reto del siglo XXI, la puesta en valor del patrimonio, tanto material como inmaterial, conseguir la visibilidad de los grupos, obviamente librarnos de sectarismos
y que aquí no se viene a hacer proselitismo de ninguna ideología, sino se viene a los albores, ya que estamos ya en la década del 20 del siglo XXI, poder hablar de estas cosas con libertad, que no siempre se da en el espacio público esa oportunidad de la libertad por el propio sectarismo de la propuesta. Pero yo creo que estamos en un momento de cambio, además con renovación de mucha gente, y que tenemos que aprovecharlo en beneficio de todos y, por supuesto, de la cultura y de la historia de este país. También, bueno, hablando un poco de proyectos, ¿no?, que habéis llevado a cabo, estáis hablando de Fighting Basque, de ese proyecto sobre los vascos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que nos hablarais un poquito acerca del proyecto Cinturón de Hierro, porque, bueno, para quien no lo sepa, el Cinturón de Hierro es una serie de fortificaciones que están ubicadas en País Vasco, concretamente en la zona aledaña de Bilbao, donde, bueno, pues hubo una serie de combates importantísimos que fueron, bueno, pues el precedente, ¿no?, de la caída de este cinturón de hierro. Fue el precedente de la caída posteriormente de Bilbao y finalmente del gobierno vasco en territorio vasco, vaya. La cuestión es que me pareció muy interesante porque al final yo creo que vamos, el cinturón de hierro os da unas inmensas posibilidades, ¿no? Tanto de esa escenografía de la que hablábamos y también, por supuesto, desde luego de una historia que es potentísima, ¿no? Para, por ejemplo, visibilizar pues el hecho de que lucharon gudaris, que lucharon diversos cuerpos que quizá, por ejemplo, en País Vasco sí que se conocen y en el resto de España pues no se conocen tanto por el público, me refiero. Bueno, la labor de la Asociación Sancho de Urco relacionada con el Cinturón de Hierro es bastante ajena a la recreación histórica. Esta cuestión de visibilizar la memoria del Cinturón de Hierro parte de otros grupos y nosotros no formamos parte por una cuestión de exclusión, ¿no? Y también de autoexclusión, porque no compartimos el modo de recrear que se hace en algunos eventos, ¿no? Y bueno, no me quiero extender por ahí, pero sí que te puedo decir que la labor fue técnica y se circunscribía a la cuestión del inventario de fortificaciones. Antes del 2008, cuando yo fui director del inventario de fortificaciones del Cinturón de Hierro, no se había hecho jamás ni se había abordado jamás una propuesta de estas características en el ámbito vasco. Y como únicos referentes teníamos el trabajo que hacía Gefrema, organizaciones relacionadas también desde el mundo del asociacionismo con el trabajo de inventario de fortificaciones en el ámbito de Madrid, como el colectivo Guadarrama o en Asturias Arama, ¿no? Esas eran las únicas referencias. Lo que hicimos es un gran esfuerzo para elaborar una metodología que fuera compatible con todos estos trabajos de investigación, que se ha demostrado que son la punta de lanza de la conservación que ha habido después, porque todos ellos llevan aparejados proyectos de conservación relacionados con las propias instituciones, ¿no? Entonces, creo que luego pues podríamos hablar de otras cosas. Pero antes que eso no existía nada parecido en el País Vasco, ¿no? Nosotros dedicamos 8 años a hacer el inventario por todo el perímetro del Cinturón de Hierro. Lo entregamos a la organización, a la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco, que nos lo había encargado. Y una vez que esto se entregó, pues hicimos una página web con una especie de remedo del espacio histórico de las playas del desembarco de Normandía, donde trasladamos también la idea de hacer un espacio histórico del Cinturón de Hierro y que la gente pudiera visibilizar de otra manera a través de pues, algunos de los materiales que habíamos reunido, fotografías, planos, infografía, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio histórico, a fecha de hoy, esta página web es una página que sigue teniendo plena actualidad. Metes en Google Cinturón de Hierro y sale indefectiblemente esta página que, bueno, pues algo quiere decir el trabajo que hemos hecho de inventario para las instituciones públicas desde el 2008 en adelante, ¿no? Este trabajo ya se acabó. Una vez que se acabó, nace por diversos avatares el proyecto de vascos en la Segunda Guerra Mundial. Queremos visibilizar a esa emigración, ya sea política, ya sea económica, relacionada con el exilio o no, o con los movimientos migratorios, para poder ver no solamente el momento en el que surgen, por ejemplo, porque, a ver, es muy importante hablar de la generación del exilio y de la generación de migrantes, del emigrante económico que fue el español y que está en toda América. Bueno, ahora mismo me viene a la cabeza los 2.000 andaluces que están en la zona de California, en Los Ángeles,
o por ejemplo la cantidad de gallegos que nos encontramos en todas partes, principalmente en Nueva York, en toda esa costa, que forman parte del esfuerzo del ejército norteamericano y que en algún caso llegamos a documentar para aquel artículo del diario.es. Es muy importante destacar que de esta manera, en el momento en el que sus hijos van a la guerra, visibilizan a la generación completa, a los padres que hicieron el viaje o a los abuelos. Visibilizamos una generación entera de migrantes y podemos ir muchísimo más allá de lo que es la propia sinergia bélica, ¿no? Que es lo que dice alguno, para intentar quitarle importancia a esta actividad que hacemos y que es una actividad que engrana perfectamente con los estudios de diáspora. Ahí está la imaginación, es decir, no podemos pensar en el español, en el migrante, en el vasco, no podemos pensar que es una persona que forma unidades propias y diferenciadas en el seno de los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pensar en ellos como realidades individuales, obviamente, pero que son las personas que visibilizan a toda su generación de migrantes. Es decir, tenemos que ver cómo pasamos de esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial a los estudios de diáspora, ¿no? Esa es la cuestión que yo creo que es una evolución muy importante, donde el cinturón de hierro nos enseña a visibilizar el patrimonio material. Del patrimonio material pasamos al patrimonio inmaterial, en el que nosotros, como grupo pionero en el País Vasco, somos capaces de decir, bueno, vamos a proponer aquí a media docena de gudarios o milicianos vascos, o requetés, o lo que proceda según la coyuntura, para poner en valor este patrimonio y que realmente el entorno diga algo. Es ahí donde entra la recreación histórica, y que posteriormente esa recreación histórica nos va a llevar a evolucionar hacia los estudios de diáspora, ¿no? Por eso es tan importante que el trabajo del grupo sea riguroso, que sea acorde al físico y a la edad de las personas a las que se pretende representar, en primer lugar para respetar su memoria, porque esto no es una charlotada y esto no es un juego y esto no es una actividad menor, sino que es algo que nosotros pretendemos unir con la memoria. Y luego está la libertad creativa, ¿no? La libertad creativa que cada cual tiene que asumir. Entonces, desde Sancho de Beurco ha habido ya un proceso de autocrítica muy potente de 20 años y estamos en un momento en el cual la libertad creativa para nosotros es lo más importante. Es eso y la amistad de la propuesta que nos permite llegar a vosotros. Primero, bueno, pues me gustaría destacar, aparte de felicitarte por tu cumpleaños, que hemos tenido ocasión de hacerlo y ahora lo vamos a hacer públicamente. Hemos tenido ocasión de ver que en esa foto de presentación del grupo estás tú con Fernando. La primera foto que sale de la nueva página web, que lleva poco más de un mes, pues salen compañeros de primera línea, otros compañeros de otros grupos, que nos hagan una foto que a mí me parece que es el reflejo de lo que debe ser esta actividad, ¿no? De reflejar el cómo pasamos de los estudios historiográficos propiamente a libros como los que un servidor ha escrito, que son un peñazo y que también he tenido que aprender a reinventarme con el paso de los años, a una actividad que nos permite interaccionar con otros, pero desde el punto de vista del rigor, de la seriedad, del respeto, y todo pasa constantemente por la memoria, ¿no? Yo creo que el recreador hace un viaje al pasado para empatizar con una generación, ese viaje al pasado que es inmersivo, donde realmente compone su personaje en virtud de la propuesta que le hacen o que él hace, o de lo que necesite el evento al que acuda, pero el viaje es hacia la empatía y hacia la memoria, ¿no? Esto es muy importante. De hecho, bueno, también un poco hablando desde un punto de vista más individual y quizá cambiando un poco de tema, vosotros desde un punto, digamos ya de la documentación, más allá de la recreación, la escenografía, para buscar, digamos, información de todos estos combatientes, de todos estos vascos que estuvieron exiliados y que, bueno, luego participaron en estos ejércitos norteamericanos y bueno, y aliados, mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial, realmente, ¿cómo llegáis a toda esa información? Porque al final, mucha de esa información quizá ni siquiera está digitalizada, supongo que otra tanta sí, pero desde luego será un proceso, es un proceso arduo, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, pues hay que entrenar el ojo, ¿no? El investigador, precisamente, al final, lo que hace es buscar, ¿no? La historia militar en este país ha sido despreciada siempre. Podríamos hablar largo y tendido de cómo los frentes secundarios han sido totalmente ninguneados por determinada historiografía. En este caso,
la historiografía, en este país todo se hace desde Madrid. Entonces pasa muchas veces que se piensa que más allá de Madrid o de la batalla del Ebro no ha habido nada más en este país, ¿no? Realmente ha habido grandes desconocidos y a nosotros nos interesaba la microhistoria como herramienta principal para poder llevar a cabo nuestras investigaciones y conocer a esta generación. Una vez que bajas al nivel de la microhistoria, esto es una obsesión que no tiene final. Empiezas intentando averiguar cómo se movió esa escuadra o ese pelotón o esas 10 o 15 personas o 20, luego tienes que renunciar a muchas cosas porque hay veces que no tienes materiales para poder avanzar, pero en el caso, por ejemplo, concreto que dices de los españoles que participan con el ejército norteamericano, la verdad es que ahí es heredera de un trabajo que hicimos en 2017, Pedro Yarzábal y yo, sobre el mito del uso del euskera o la lengua vasca en la batalla de Guadalcanal en el año 42, que nos llevó a los archivos norteamericanos y nos llevó a hacer una inversión en la historiografía, y luego la propia metodología del proyecto Fighting Basque es una metodología que pasa por identificar a nuestro protagonista en un barco, aeronave, unidad militar, y luego, aprovechándonos de que en el mundo anglosajón todas estas unidades ya tienen sus propios estudios, pues una vez que nuestro protagonista está localizado en un sitio, tenemos el historial de esa unidad completa y sabemos dónde fue, cómo se movió, cuál fue su vida, más allá de que consigamos acceder a los familiares, que sí es un objetivo importante, porque la participación de los familiares es fundamental para nuestro proyecto, y a través de herramientas, pues herramientas de internet, puedes llegar a conectar con un 5, con un 3, a veces es muy variable esto, pero si no, no podemos renunciar a recuperar esta memoria. Hay que ser capaz de identificar a nuestro protagonista y luego, una vez que sepas en qué unidad militar estuvo o en qué barco, en qué aeronave o en qué destacamento, seguirle por todo su recorrido, y esto es fácil y es la base de la metodología del Fighting Basque. Claro, es que mucha gente, y por eso es por lo que he querido preguntarte esto, Guillermo, mucha gente, hay veces que se considera como que ya toda la historia está escrita y ya, pues ¿para qué? Estamos aquí un poco, como a verlas venir, ¿no? En plan de, no hay, ya está todo dicho, con los métodos que tenemos, pues ya no hay investigaciones, eso piensa alguna gente dentro de lo que es la opinión pública. Y hombre, pues desde luego lo que está claro y lo que nosotros venimos aquí a reivindicar, quizá en cada episodio en el que tenemos colaboradores, que son eminentemente también investigadores, ¿no? Venimos un poco a hablar de ese trabajo de fondo, porque vosotros habláis de esas escenografías, pero es que esas escenografías sin todo el estudio que hay detrás no sirven de nada. O sea, Claro. te quiero decir, es importantísimo. Es importantísima la investigación, como bien dices, ¿no? Sí, a ver, no podemos frivolizar. A ver, sí que es cierto que la microhistoria, la historia familiar, la historia oral, todo esto de lo que estamos hablando, los estudios sociales, la generación de migrantes, como hablábamos antes de los 2.000 andaluces que están en Los Ángeles y de los cuales apenas se sabía nada, salvo que es una emigración procedente de Andalucía que llega a Hawái a cortar caña de azúcar y que nos aparece ahí, que de hecho, a ver, nos hemos dado con ellos, igual que con los gallegos en Nueva York. A ver, toda esta gente no ha tenido valor para la historiografía, no han tenido historia que contar. Y sin embargo, el relato que transmiten las familias nos sirve para humanizar otro tipo de relatos que los historiadores han dado siempre por buenos y que parten de documentación oficial, y la documentación oficial, la documentación que se hace desde, pues podríamos, cada uno en nuestro ámbito de actuación, funcionarios, ministerios, departamentos, etcétera, 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 es una documentación que muchas veces es sesgada y se le da pues carta de naturaleza y auto de fe por parte de determinados investigadores que se meten en jardines para hablar de lingüística, para hablar de espías, para hablar de cualquier cosa que requieren pues hablar con mucha gente, valga la redundancia, y averiguar muchas cosas que nosotros profesionalmente no conocemos ni nos hemos movido jamás en esos ámbitos, ¿no? Es decir, a mí me hacía muchísima gracia por hacer un paralelismo, contar una historia que conozco bien, que la gente daba por bueno la versión de un espía que se presenta en la frontera franco-española hablando de que es el capitán Carranza y que ha entrenado para los marines en Los Ángeles, en las bases del Cuerpo de Marines en California, pues una serie de pastores que hablaban la lengua vasca, el euskera, y que, bueno, pues que él lideraba ese grupo de codificadores que luego al final vimos en el cine
los codetokers, navajos, indios, y que esa historia la haya dado por buena a la gente sin ningún espíritu crítico. Es decir, si yo me encuentro a alguien en un contexto de agencias de inteligencia en el final de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar tan lleno de espías como la frontera franco-española, no puedo dar por buena una versión y convertirla en carta de naturaleza y trasladarla décadas después, y luego el mito supera la ficción como el hombre que mató a Liberty Balance. Quiero decir que al final el espíritu crítico del investigador debe prevalecer siempre, y eso es la verdadera aportación que yo creo que estamos haciendo. Ya lo hicieron determinados grupos a los que he citado antes en el ámbito de las fortificaciones de guerra civil, y creo que ahora mismo la frontera es la microhistoria o la historia familiar. Nos va a devolver una nueva visión del mundo, que parte probablemente es una versión que es tan subjetiva como objetiva, tan subjetiva porque los recuerdos están modificados por el paso de los años y la transmisión oral, pero a la vez nos va a dar una nueva perspectiva de los hechos históricos, y sobre todo nos va a permitir entender a esa generación, nos va a permitir la empatía de poder ir más allá incluso de la investigación, y hacer una inversión en recreación histórica supone empatizar esto en grado máximo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bueno para dar ese paso, y no por casualidad estos pasos se dan casi siempre fuera del mundo académico. No sé, alguna autocrítica podría o cabría hacerse, ¿no? Pero no se les espera tampoco. Bueno, de hecho, últimamente, y lo digo porque sí que es verdad que he leído algunos libros de historia social, ¿no? También de esta guerra civil. De hecho, hay varios libros que son muy interesantes sobre esto, y en donde te hablan más allá incluso del propio frente de batalla, te hablan pues eso, de estos personajes que están en el frente, lo que pasaban, y desde luego no es una historia política, ¿no? Que es quizá lo que se nos vende incluso como más épico, ¿no? Y como más interesante, cuando luego realmente lo interesante, a mi juicio, es qué comían, qué es lo que qué es lo que pensaban, cuáles eran sus frustraciones, cuáles eran sus anhelos, ¿no? Y también, fíjate, me estaba acordando un libro que me pareció muy interesante en su momento. Yo, de hecho, creo que fue de los primeros libros de la guerra civil que leí, que era una arqueología de la guerra civil, ¿no? Que lo ha hecho Ramón... no, Fernando Sánchez Rubial. Sí, sí, sí. Es un investigador, Arqueólogo. es un Arqueólogo. arqueólogo bastante interesante, al que vale mucho la pena leer, porque además se hablaba de esa historia social, ¿no? Por supuesto, a través de la arqueología, y hablaba desde luego, pues eso, de los restos, ¿no? De estas latas que encontraban en los frentes, y un poco de qué es lo que comían, cuál era la alimentación, por ejemplo, o la cantidad de cruces que se habían encontrado en las trincheras, que, bueno, pues viene a romper un poco con ese mito, ¿no? De esa España roja anticatólica, que es mentira. O sea, sencillamente, en España la mayor parte de la gente era católica, y que, bueno, tendría sus convicciones y luchaban por otros términos, en algunos casos la religión, en otros casos el progresismo social, o como lo queráis llamar, la revolución, y bueno, en fin. Y la verdad que me parece interesante destacar esto también, ¿no? Porque vosotros, al igual que los arqueólogos, estáis haciendo esa investigación en esos archivos, y que me parece importante destacarlo. Y bueno, pues un poco para acabar, me gustaría preguntaros, que esta pregunta siempre es recurrente, además siempre me río porque digo, es que siempre hago la misma pregunta, pero es que me parece tan buena, y es un poco en qué estáis ahora. O sea, quiero decir, qué proyectos tenéis entre manos, y qué va a hacer Sancho de Breuco en los próximos años. Bien. A colación de lo que has comentado antes de los arqueólogos y el trabajo de arqueología, que es muy conocido ahora mismo, en Madrid, por ejemplo, se está haciendo un gran trabajo. Sí que es importante destacar una cosa. El hecho de que estemos poniendo en valor ese patrimonio, que es cierto, hablamos de cosas que son fungibles, pero que al final aparecen en una excavación arqueológica, pues como munición, latas, etcétera, 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 no nos tiene que llevar tampoco a perder la referencia de lo que son los fondos de archivo y de documentación, que es la base de las investigaciones que se han llevado hasta ahora, más allá de esta nueva reinterpretación de la arqueología trasladada a la guerra civil. Es decir, no podemos pretender que 4 latas nos cuenten una historia más allá de que comían sardinas gallegas, o de que la munición que había en la guerra civil, cosa que es archiconocida por todo el mundo, pues venía de todos los lugares del orbe, porque
el tropel de armas que se vendieron a los dos bandos y concretamente a la España republicana por parte de contrabandistas era, bueno, pues el excedente de todos los países del mundo, ¿no? Que llegaron a hacer verdaderas fortunas, ¿no? Estafando incluso a la España republicana. Es decir, más allá de eso, lo que no se puede pretender tampoco desde la arqueología es que los elementos que aparecen en las excavaciones nos aporten pues una reinterpretación de la batalla, ni nos cuenten, ni nos hablen de ofensivas o de batallas desesperadas, que lo que viene a poner en valor es el trabajo que yo hago en ese momento concreto, en esa trinchera concreta en la que estoy trabajando. Es decir, todos los elementos son importantes, pero cada uno en su contexto. Los fondos de archivo y documentación para contextualizar el paso de determinadas unidades militares y si tenemos historiales, cuál ha sido su devenir durante los periodos en los que ocuparon ese terreno y luego, pues obviamente, qué condiciones vivían, qué comían, qué sentían, qué padecían. La vida del soldado pues es reflejo del espacio que ocupa, ¿no? Eso es lo que yo creo que ni una cosa tiene que suplantar la otra, ni este trabajo de arqueología tiene que pasar por encima del trabajo de asociaciones que están haciendo, por citar dos, Gefrema en Madrid o incluso el colectivo Guadarrama, que fueron pioneros en la interpretación de estos materiales. Y hablo de una interpretación de materiales de superficie, ¿no? Luego vino la excavación propiamente dicha. Volviendo a los proyectos de la asociación, pues la asociación sigue con el proyecto Fighting Bass, tiene ahora mismo un reto con la visibilidad. Hemos hablado todo el rato de poner en valor el patrimonio. Bueno, pues el grupo tiene una vocación cada vez más pública, sin renunciar a la esencia del trabajo privado de escenografía de los últimos años. Este verano es un verano potente porque, bueno, pues se ha participado ya en algún Living History de grupos muy concretos con los que tenemos pues el placer de compartir amistad, y algunos de nuestros socios militan en esos grupos. Por ejemplo, en Tardinta ha estado hace bien poquito nuestros compañeros Eder y Egoich con los Durhan, que es uno de los grandes grupos de recreación histórica que hay en el panorama estatal, además de primera línea, y estaremos próximamente con nuestros amigos gallegos, los Norwest Paratroopers, que ponen en valor el patrimonio de algunos gallegos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Manuel Otero, que para nosotros es algo en lo cual siempre estaremos dispuestos a colaborar, ¿no? A unir fuerzas con otros para que las memorias tengan visibilidad. El reto es volver al inventario de fortificaciones en muy breve, con alguna noticia que publicaremos próximamente. Que el grupo de recreación tenga visibilidad propia a través de la nueva web, que lleva apenas un mes, y estamos haciendo un esfuerzo para compartir sus contenidos y que la gente pueda empezar a conocer realmente cuál es nuestra propuesta, que sepa qué escenografías se han hecho, porque resultaba que el trabajo de investigación, el trabajo del grupo de investigación de la asociación estaba tapando al del grupo de recreación, y el grupo de recreación ha sido en los últimos años, y más especialmente durante los 2 de la pandemia, la punta de lanza de nuestro trabajo, y queremos que tenga personalidad propia, queremos que desarrolle sus propias sinergias, que avance hacia una concreción de todo esto que hemos estado hablando hoy. Y luego, pues, avanzar en nuestra propuesta por la amistad, ¿no? El rigor sin amistad no tiene valor. Es decir, el rigor como discriminación, como sectarismo, como decir, bueno, pues yo recreo mejor que tú, bueno, yo tengo este grupo que hace mejor que tú, no tiene valor. Lo importante es la amistad. La amistad para compartir proyecto con otros amigos, y que esos amigos también crezcan en sus diferentes ámbitos de actuación, en sus diferentes proyectos, y que sientan que el apoyo de la asociación está ahí, ¿no? Para empujarles, para animarles, y para que las ideas que vemos que se desarrollan en otros lugares también nos sirvan a nosotros y viceversa. Y esto es algo muy importante, ¿no? El grupo está ahora mismo bien, la asociación está ahora mismo bien, la amistad es algo pues que nos lleva pues a querer encontrarnos o reencontrarnos con compañeros a los que igual le ves cada 3 o 4 meses, como es nuestro caso, Javi. Y esto es el germen de cultivo de una redefinición del espacio, en el cual los grupos de recreación histórica en el panorama tendrán que soltar amarras de cuestiones relacionadas con el pasado para avanzar hacia otra parte, ¿no? Yo creo que es el reto de todos. Pues nada, con esto llegamos al final del programa. Darte las gracias por haber podido venir. La verdad que yo sé que no va a ser la última vez que estemos aquí en el Foro de la Historia,
Pero bueno, para mí esto marca un antes y un después, porque también yo bueno, esto lo comentamos en privado en su momento, sí que me gustaría empezar a hacer cosillas de recreación histórica, porque a esto hay que darle un impulso y por supuesto desde la divulgación, más allá de los vídeos fantásticos que hace, por ejemplo, gente de primera línea, vosotros con las escenografías y también, bueno, pues para que la gente se caliente los oídos con estas charlas tan amenas que yo creo que son muy interesantes. Pero no amenas porque estoy yo, sino por los invitados que traigo, que son maravillosos. Gracias, Entonces, pues nada, daros las gracias por haber estado aquí. Y nada, pues a todo el mundo ya sabe que nos tienen en Spotify, en iVoox y en otras, bueno, pues plataformas. Nos vemos el próximo día y chao. Adiós.